Hola muchachos, estamos en este nuevo video donde voy a continuar con la explicación de los circuitos de la ley de Ohm y los cálculos de potencia eléctrica. Ahora, todos combinados en un solo ejercicio. Para esta situación tenemos una batería de 30 voltios, un interruptor, una resistencia de 10 ohm y nos están pidiendo determinar los parámetros de la corriente y la potencia eléctrica. La verdad es que dependiendo de la expertise con la que cuente la persona que trata de resolver estos circuitos, puede tomar más de un camino para poder llegar a los resultados. Pero si tú eres una persona nueva en el desarrollo de estos ejercicios, te recomiendo seguir un orden y primeramente determinar los parámetros de la ley de Ohm para después calcular la potencia del circuito. Entonces, el camino a seguir sería el siguiente. Como tenemos voltaje y tenemos la resistencia del circuito, por ley de Ohm podemos determinar cuánta corriente circula cuando este interruptor permite el paso de esa corriente. Entonces, por ley de Ohm, recordando el triángulo, vamos a encontrar la fórmula para determinar la corriente del circuito. Se recuerdan que en la parte superior del triángulo estaba el voltaje, en la parte inferior la corriente acompañado de la resistencia. Ahora, cubriendo la corriente, encontrábamos la operación matemática que decía que la corriente era igual a la división del voltaje entre la resistencia. ¿Cuánto vale el voltaje del circuito? En este caso son 30 voltios. Y esos 30 voltios van a estar divididos en la resistencia, que en este caso son 10 ohm. Al resolver esta operación, 30 dividido entre 10, vamos a encontrar que el resultado es igual a 3. Pero la corriente se expresa, y no olvidar, en amperes. Ahora, como ya hemos encontrado el parámetro de la corriente eléctrica, esa corriente va a comenzar a circular cuando el interruptor permita el paso de la corriente y va a llegar a esta resistencia, en donde se va a desarrollar una potencia la que necesitamos determinar. Esa potencia va a estar expresada en watts. Ahora, si recuerdan, tenemos tres fórmulas para calcular la potencia eléctrica, pero yo les recomiendo utilizar la segunda en esta ocasión, la cual decía lo siguiente. Teníamos potencia igual a la multiplicación entre la resistencia y la corriente del circuito al cuadrado. ¿Por qué les recomiendo utilizar esta segunda ecuación? Ya que cuando la corriente llegue a este punto, se va a encontrar con la resistencia y va a desarrollar la potencia que necesitamos determinar. En esta fórmula se enuncian los dos parámetros involucrados. Entonces, ahora, reemplazando los datos en la fórmula, nos queda que la resistencia es de 10 ohm y va a estar multiplicado a la corriente del circuito, que ya la habíamos determinado anteriormente. En este caso eran 3 amperes. No olvidar que en la fórmula la corriente está elevada al cuadrado. Entonces, yo les recomiendo agregar un paréntesis y destacar que ese parámetro está elevado a 2 o elevado al cuadrado. Al resolver esta operación, tenemos que 3 al cuadrado resulta que da como resultado 9. Y esos 9 por 10 nos va a dar 90. ¿Pero 90 qué? Como estamos calculando la potencia, la vamos a expresar en watts. Entonces, la potencia que absorbe esta resistencia va a ser 90 watts cuando circule una corriente de 3 amperes por este circuito. Bueno, eso ha sido todo en este video tutorial. Nos vemos en un próximo.